Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ciro Salazar, especialista del programa de gobernanza y gestión ambiental de DAR. Y bueno, ahora les quiero comentar, en la mañana se estuvo viendo los impactos de la infraestructura vial y ahora vamos a tratar de identificar algunas propuestas, ¿no?, que contribuyan al logro de infraestructuras sostenibles, ¿no? Y obviamente también entender un poco qué significa las infraestructuras sostenibles. Voy a compartir mi pantalla. eh, a ver, tenemos entonces. Bueno, el título de la presentación es El ciclo de proyectos y el enfoque de intervención temprana para la conectividad vial en la Amazonía. Primero, a manera de contexto, y recordar un poco, me parece importante recordar lo que se vio en la mañana o hace unas horas, en el sentido de que si se ejecutan todos los proyectos que están planificados en la Amazonía, la cantidad de carreteras o de vías pavimentadas se quintuplicaría. Es difícil que estos proyectos se ejecuten en el corto plazo, pero de alguna manera nos da una idea este dato de cómo en la Amazonía los gobiernos regionales principalmente vienen impulsando mucha conectividad vial como una forma seguramente de desarrollar estas regiones, ¿no? Gran parte de estas vías son propuestas por gobiernos regionales y yo creo que hay que reconocer o hay que decir que la capacidad de planeamiento y de formulación de proyectos de estos gobiernos no es la misma, es menor que la del gobierno nacional, por ejemplo. Y el gobierno nacional tiene sus propias debilidades, ¿no? Entonces es importante identificar también quién promueve estos proyectos. Bueno, otro dato de contexto que también se vio previamente, pero es importante recordar, es que la conectividad vial en el ámbito amazónico, y como en cualquier otra parte del país, puede favorecer el acceso a servicios públicos y dinamizar el comercio, pero también puede generar impactos indirectos, principalmente bastante serios, ¿no? Este mapa de Ucayali, en torno a la carretera Federico Basadre, que está sombreada de color negro, y las vías secundarias que se construyeron a partir de la Federico Basadre, nos muestra con diversos tonos de verde claro y amarillo cómo se generó deforestación, ¿no?, en la zona de influencia de estas vías a lo largo de los años, y el territorio cambió completamente, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, hay la posibilidad de, como decía, el acceso a servicios o mejorar el comercio, también existe el riesgo de una transformación profunda a veces del territorio que hay que tomar en cuenta. Sí, ahora, en función a esto, ya entramos un poco a ver lo que es el ciclo de proyectos, ¿no? Y me pareció importante conversar sobre esto porque quizás no se tiene una idea de cómo funcionan, cómo se hacen los proyectos de inversión pública. Aquí está esta imagen que ha sido extraída de un documento del Ministerio de Economía, muestra las cuatro etapas por las que pasa cualquier proyecto de inversión pública, ya sea para un colegio, una posta o una carretera, ¿no? Y es importante un poco entender en qué consiste cada una. La primera, que se llama programación multianual, es básicamente la planificación. Es cuando ya sea el ministerio o el gobierno regional o el gobierno local em, lanzan una idea de proyecto, ¿no? Es una idea de proyecto. Y si se cumplen ciertos criterios, esta idea es aprobada. Si esto es aprobado como proyecto de inversión pública, se pasa a la siguiente etapa, que es la formulación. En esta etapa se empiezan a hacer los primeros estudios, ¿no? Los primeros estudios económicos, técnicos, incluso ambientales y sociales. Y dependiendo del resultado de estos estudios, si se da lo que se suele llamar como la rentabilidad social, es decir, si se calcula que hay un beneficio positivo para la población, se decide construir el proyecto. Entonces, si se decide la construcción, ya se pasa a la siguiente fase, que es la fase de ejecución, donde ya se elabora el expediente técnico, que de alguna manera son los estudios de la fase anterior, pero con mayor detalle, con mayor precisión. Se terminan esos estudios y inmediatamente se procede, si son aprobados,
a la construcción de la infraestructura, ¿no? Del colegio o de la carretera. Y finalmente, la cuarta fase, que ya es el funcionamiento de la infraestructura, ¿no? Su operación y su mantenimiento a lo largo del periodo de vida, ¿no? Que puede ser 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Dependiendo del proyecto. Y aquí me parece importante señalar ya una precisión e incluso una recomendación, y es que la segunda fase, es decir, estos estudios preliminares en base a los cuales se decide si se construye o no, esa fase es clave, porque ahí estos primeros estudios deberían empezar a identificar con cierta precisión los posibles impactos de las infraestructuras, tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces, esta fase es clave. Y la verdad es que todas estas fases que se le llama, que tienen varios requisitos y procedimientos que son regidos por el sistema de inversión pública, lo que también se le conoce como el INVIERTE-P. En esta segunda fase es los criterios para la evaluación ambiental y social son muy débiles, ¿no? Son muy pobres. Pues acá encontramos un primer momento donde hay que fortalecer, ¿no? La forma como se evalúan los proyectos. Ahora, yo les propongo ver con un poquito de detalle, sobre todo las dos primeras fases, que nos parece importante conocer, porque es en estas dos primeras fases donde se debería tener más información sobre los impactos de los proyectos, ¿no? Antes de tomar la decisión de construir las carreteras, por ejemplo, ¿no? Entonces veamos la primera, que es la programación multianual, ¿no? O la planificación, donde yo les decía que donde se aprueba una idea de proyecto, ¿no es cierto? Bueno, acá hay mucha información, pero aquí el mensaje es el siguiente, ¿no? La programación multianual tiene a su vez varias fases, ¿no? Aquí se ha puesto lo que hacen los ministerios. Ellos diseñan indicadores de brecha, o sea, necesidades que tienen que ser cubiertas en todo el país, hacen diagnósticos de brechas, establecen criterios de priorización de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, los gobiernos subnacionales suelen hacer estos mismos pasos menos el primero, es decir, ellos no diseñan indicadores de brecha, ¿no? Se guían de lo que crea, de las brechas que son diseñadas por los ministerios, ¿no? En el caso nuestro que nos importa, el Ministerio de Transportes. Pero aquí hay algo importante, es lo que quiero resaltar. Hay un momento que se indica como criterios de priorización. Entonces, el sistema de inversión pública tiene, un mecanismo para priorizar proyectos, porque obviamente no hay fondos públicos para hacer todo lo que se quisiera, ¿no? Y eso está un poco más a la izquierda, ¿no? Al medio, digamos, de la diapositiva, los criterios con los que se priorizan los proyectos de inversión pública, ¿no? Por ejemplo, que la idea del proyecto esté alineada al cierre de brechas, que esté alineada al planeamiento del sector, en este caso el sector transportes. Por ejemplo, si se da en zonas de pobreza, también se prioriza, dependiendo del tamaño de la población, etcétera, ¿no? Y finalmente, otros criterios que el propio sector establezca. El tema aquí es que en esta primera fase, que podemos llamarle planificación, como lo pongo al lado izquierdo, prácticamente no hay criterios ambientales, ¿no? Para la priorización de proyectos. Cosa que, por ejemplo, nos parece que es algo que se debe fortalecer, porque ya hay desde sociedad civil, DAR, por ejemplo, y otras instituciones han elaborado, por ejemplo, mapas de riesgo de deforestación, ¿no? Vinculada a la infraestructura vial. Y esta información, estos mapas de riesgo, podrían ser tomados en cuenta en esta fase, ¿no? Para saber si se prioriza o no algún proyecto que pueda generar mucho riesgo de deforestación, ¿no? O en todo caso, no necesariamente excluirlo, pero quizás darle un menor puntaje, ¿no? No priorizarlo tanto. Entonces, en esta fase de planificación encontramos que no hay criterios ambientales ni sociales en realidad. Bueno, algunos sociales son la pobreza, se puede decir, el tamaño de la población, pero no hay criterios vinculados a los impactos potenciales, ¿no? De la infraestructura vial. Ahora pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que es la formulación.
que es donde les decía que es donde se empiezan a hacer los primeros estudios para saber si decidir si se construye o no el proyecto. A ver, pasamos. Ok, aquí en esta fase de formulación, aquí de frente hemos puesto un cuadro en donde tratamos de poner las principales vacíos o debilidades. Em, para esta fase de formulación, en realidad hay varios mecanismos para evaluar si se construye o no un proyecto. Algunos pueden ser, pasan por una ficha técnica, que en realidad es una hoja de Excel donde se llenan algunos datos y es un proceso muy rápido, muy expeditivo, donde no hay que hacer mayor análisis, no es un estudio, es una ficha en Excel. Pero eso es para los proyectos, digamos, más estandarizados o que se considera no van a tener mayores impactos o no son complejos técnicamente. Pero para los proyectos que sí se considera que son complejos técnicamente o que hay incertidumbre sobre sus impactos, se hacen estudios de perfil, ¿no? Y con ese estudio, con el resultado de ese estudio, se decide si se construye o no. Lo que hemos puesto aquí es, en esta tabla, cuáles son los vacíos de información de los requisitos que tiene el sistema de inversión pública para hacer estos estudios de perfil, que como digo, son los estudios que se hacen para los casos de los proyectos más complejos. Entonces, por ejemplo, en la dimensión social, no existen criterios o herramientas con pertinencia cultural para recoger información de campo, ¿no? De lo que pasa en el territorio donde se quiere construir la infraestructura. También se carece de criterios para aplicar un enfoque de género, por ejemplo, ¿no? En ese diseño inicial del proyecto. No hay un análisis a futuro o prospectivo de la deforestación que puede ocasionar los proyectos viales. Y, por ejemplo, a partir de eso, hacer o estimar el riesgo epidemiológico, ¿no? En la mañana hablamos del riesgo de salud, y por eso lo hemos puesto aquí como parte de la dimensión social. No hay tampoco hay una evaluación, algún criterio mínimo siquiera que exija evaluar el riesgo que puede darse asociado al crecimiento de actividades ilícitas, ¿no? Que esta infraestructura pueda promover. Entonces, hay estos vacíos de información. Por ejemplo, en lo ambiental, como se dice en la tabla, no hay ningún criterio para definir áreas de influencia de proyectos. Esto es importante porque decíamos previamente que con mucha frecuencia las carreteras pueden generar deforestación y, por ejemplo, en algunos estudios en otros países, en Brasil, por ejemplo, se ha encontrado que esa deforestación se concentra a 5 kilómetros, ¿no?, de distancia de las vías. Hay estudios en el Perú que dicen que esto se puede dar hasta 20 kilómetros de distancia, 10 kilómetros, pero no hay un criterio. Colombia recientemente ha tomado la decisión bien pragmática de fijar una cantidad fija, ¿no? Y ellos han dicho, para evaluar los riesgos o los posibles impactos, mínimo a 5 kilómetros de distancia de las vías, ¿no? Es una alternativa que habría que evaluar si nos conviene a nosotros. Entonces, no hay ningún criterio, ¿no? Para cada proyecto, la consultora que hace el estudio, que puede ser distintas dependiendo del proyecto,